Hola, hay tantos. Por si fueran pocos los problemas que tenemos, los habituales, los de cada día, se nos añaden otros, que no sería así si la legislación vigente protegiese a esos ciudadanos que se han pasado toda su vida trabajando y ahorrando para poder asegurarse unos bienes el día de mañana. Uno de esos problemas que preocupa mucho es dejar vacía esa primera o segunda vivienda, dejarla vacía por unos días porque al volver podemos encontrarnos con que hay en ella nuevos inquilinos, unos inquilinos a los que no hemos invitado a estar. Hoy hablamos de esa ocupación de nuestra vivienda, de la ocupación ilegal. Comenzamos. Hola José Ángel, Belén, Hola. Ángel, Hola. Victoria. Bueno, aunque yo no dije el nombre, ocupas, de los ocupas hablamos hoy. De esas personas que acceden a una vivienda sin ser los propietarios y que acceden a ella con la intención de quedarse a vivir. Esas personas que convierten un inmueble en su vivienda y que muchas veces el propietario tiene que quedarse fuera. ¿Qué os parece esto? Es una lacra social y que además se ha convertido en un problema social que preocupa a todos los ciudadanos. Todos tenemos pánico de marchar de vacaciones y dejar nuestra casa porque tenemos miedo que alguien la ocupe. También es verdad que esto es debido a la precariedad de la vivienda, porque si todo el mundo tuviese vivienda, evidentemente no se dedicaría a ocupar la vivienda del prójimo. Pues sí que es verdad que lo de la escasez de vivienda pues debe tener su importancia, ¿no? Sí, lógicamente es un punto de partida del incremento que está habiendo en los últimos años de este problema que, como dice el compañera, es una lacra, ¿no? Socialmente, desgraciadamente, nos hemos acostumbrado a cada vez tenerlo más cerca, ¿no? Antes era como una película que veíamos en la televisión, pero ahora ya cada vez lo tenemos más cerca. Yo preferiría hablar, más que de los ocupas, del fenómeno de la ocupación, porque el fenómeno tiene de víctimas a los propietarios y a los propios ocupas, porque el problema está, como habéis ya insinuado, el problema de la nefasta política de vivienda que ha habido en este país desde la transición hasta ahora. No se puede estar impasible, incluso legislar a la contra, favoreciendo la especulación con una legislación que evita la producción de vivienda pública. A mí me preocupa desde ambas perspectivas. Yo no tengo miedo a que ocupen mi casa, sinceramente. Yo creo que eso es algo también que los medios de comunicación nos meten ahí. Pero me preocupan mucho las personas que tienen esa necesidad perentoria y un derecho por la Constitución de nuestro país de una vivienda digna y que no tienen dónde vivir. Y también me preocupa mucho la gente que tiene su propiedad y que no hay manera posible de que cuando se te mete alguien ahí que no está pues pagando una renta o que no le has permitido entrar, pues que esa persona sea muy difícil que se vaya de esa vivienda. Entonces me parece preocupante por ambas partes, ¿no? Yo no creo que nadie lo haga por gusto. Bueno, es que cuando yo hablaba del fenómeno de la ocupación es porque a la luz de este fenómeno lo que se está favoreciendo son las mafias que están lucrándose de las necesidades de los que necesitan vivienda y no la consiguen y encima tienen que pagar por un derecho inexistente. El principio de la ocupación se producía en la pléyade de viviendas no ocupadas, propiedad de bancos y corporaciones, que al final, gracias a esas mafias, se ha desbordado y se llega a ocupar viviendas, la primera vivienda de familias, en según qué sitios. Por eso es un fenómeno que da lugar a una situación mafiosa, terrible, sobre una situación de emergencia nacional, que es el problema de encarecimiento y falta de vivienda. Que además los propietarios se enfrentan a una situación de toma ilegal de su propiedad, ¿no? Que también hay que tenerlos en cuenta. Bueno, no solo toma legal, sino muchas veces que muchos de esos propietarios, que hay también dos tipos de propietarios, por decirlo, los grandes tenedores, bancos o que tenga varios pisos o varias casas, pero pues hay propietario que a lo mejor tiene una o dos, que ha ahorrado toda su vida y que ahora es el complemento, incluso muchos de ellos, del complemento de la jubilación, de lo que está cobrando, ¿no? Claro. Entonces, al final, muchos de esos
personas que lo tienen como una ayuda a su jubilación son los grandes perjudicados. Y lo ¿no? que tú dices, que a lo mejor pues se privaron de otras cosas por ahorrar toda su vida para tener un seguro en ese futuro, en esa vejez, ¿no? Vamos a pasar a Carmen, a ver qué nos dice ella, ¿vale? Sobre esto. Carmen, aquí te esperamos, así que venga, adelante. Hola taitantos, ¿cómo estáis? Hoy estamos hablando sobre un tema que está generando mucha preocupación, especialmente entre los propietarios de viviendas en España. Este problema ha ido en aumento en los últimos años y afecta tanto a los dueños de inmuebles como al mercado inmobiliario en general. Pero antes de profundizar en cómo esto impacta en nuestras vidas, es importante que entendamos las diferencias entre dos conceptos claves: ocupación y allanamiento de morada. El allanamiento de morada ocurre cuando una persona entra y se instala en una vivienda que está habitada o que sirve como residencia habitual de alguien. Esto es un delito grave en España porque atenta directamente contra el derecho a la intimidad y seguridad en el hogar. La ley en estos casos es bastante clara. La policía puede actuar de manera inmediata y desalojar a los ocupantes sin necesidad de una orden judicial, ya que se considera un delito. Por otro lado, la ocupación sucede cuando alguien entra en una vivienda que está vacía o deshabitada. Aquí es donde surge el problema, porque si el propietario no detecta la ocupación en las primeras 48 horas, las cosas se complican. Después de ese tiempo, el proceso para desalojar a los ocupantes puede volverse muy largo y engorroso, ya que entra en juego la necesidad de un proceso judicial para poder echar a esas personas. Este vacío legal genera una sensación de indefensión entre los propietarios, que a menudo se ven atados de manos ante esta situación. Uno de los principales problemas con las leyes actuales es la lentitud del sistema judicial. A veces los juicios pueden tardar meses o incluso más de un año en resolverse y mientras tanto el propietario no puede hacer nada para recuperar su casa. Esta situación afecta gravemente al mercado inmobiliario. Al haber menos propietarios dispuestos a alquilar sus viviendas, la oferta de alquiler se reduce, lo que empuja al alza los precios. En resumen, estamos ante un problema que requiere reformas legales urgentes. Os dejo con este interesante debate y os envío un fuerte abrazo. Bueno, gracias Carmen. Un abrazo. Bueno, dice Carmen, ya visteis que afecta tanto a los propietarios como al mercado inmobiliario y define una cosa importante, ¿no? Yo creo, para pues los que no sabemos mucho de estas cosas, como yo por ejemplo, define lo que es una ocupación, lo distingue de lo que es un allanamiento de morada, que es por lo visto un delito grave. A ver. Es un delito grave el allanamiento de morada. Claro, porque hay unas personas viviendo en ese momento allí, pero el otro no lo es, porque a lo mejor están de vacaciones y si ya han pasado esas 48 horas que decía Carmen, ya no se puede hacer nada, porque también esa gente vive allí, lo que pasa es que se ausenta. No, es que en realidad se distinguen dos conceptos diferentes, uno que es la vivienda habitual y otro lo que es la segunda residencia. Normalmente estas mafias de las que hablamos, que se aprovechan de la necesidad de vivienda de las personas, suelen ocupar viviendas que no están habitadas, porque saben que el procedimiento es totalmente diferente. ¿Y por qué viene eso? Belén, se dieron casos que los hemos visto en la prensa, perdona que te interrumpa, Sí, de gente que fue de vacaciones y volvió y tenía la vivienda ocupada, ¿eh? Y era su vivienda, su primera vivienda. Por eso modificaron la ley en el año 2018 para agilizar los procedimientos. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia viene determinada por el tipo de delito, porque si te ocupa la vivienda habitual, ahí el bien protegido es la inviolabilidad del domicilio, con lo cual, como muy bien decía Carmen, es un delito grave, es el delito de allanamiento de morada, con lo cual con la simple denuncia la policía puede intervenir directamente y proceder al desalojo. Pero si te ocupan una vivienda que es segunda residencia, que no está habitada, no estamos ante un delito de allanamiento de morada, sino estamos ante un delito de usurpación. Claro, la diferencia penal es muy diferente, porque un delito de usurpación sale muy barato, porque penalmente solamente te pueden imponer una pena de multa de 3 a 6 meses, mientras que por un allanamiento de morada la pena es ya de prisión de 6 meses a 2 años. Entonces, claro, a nivel punitivo hay una importante diferencia.
¿Qué hicieron? En el año 2018 dijeron, como la vía penal fracasa, vamos a intentar agilizar los procedimientos civiles, porque civilmente, como esto es un fenómeno que aparentemente es bastante novedoso, civilmente no había un procedimiento habilitado para reclamar este tipo de situaciones. Entonces acudían al desahucio por precario. Pues realmente no había precario, porque un precario no había una relación jurídica previa, ni tampoco había consentimiento del titular para que esa persona estuviese en la vivienda. Entonces hicieron un procedimiento sumario. Seguro que oísteis hablar de los interdictos, de recobrar la posesión, y eso fue lo que modificaron, establecieron un procedimiento sumario para eso. Pero sin embargo, Carmen habla de un vacío legal. No, habla de un vacío legal 2018 para eso. Lo que pasa es que un problema que requiere reformas legales urgentes. Claro, porque ha fracasado el procedimiento que tienen ha fracasado. Han intentado agilizar el interdicto, recobrar la posesión. Una de las cosas que han modificado ha sido precisamente que, como no tienes identificado al que te está ocupando la vivienda, que puedas simplemente invocar que tú la demanda la pones contra fulanito, porque no, o sea, contra los que ocupan la vivienda, pero no tienes por qué identificarlo. El procedimiento tiene 5 días para oponerse o para acreditar. Lo único que tienen que acreditar es el título en virtud del cual están, y si no, dictan ya sentencia directamente pidiendo el lanzamiento. El procedimiento es rápido y es sumario, pero está fracasando. Pues el problema es que, como decía Carmen, el procedimiento para echarlos de la vivienda es tedioso y es largo, y eso es lo que han tratado de modificar, pero que bueno, realmente la ley, o sea, ellos mismos también saben lo que, digamos que la ley va por detrás de la realidad. ¿Y qué hacen? Pues hacen contratos de arrendamiento falsos, o sea, quiero decir, porque el que ocupa la vivienda no es el que luego va a vivir en ella, porque ese también forma parte de esa mafia que se ha creado en torno a todo este fenómeno, con lo cual les hacen un contrato de arrendamiento. Entonces, que supuestamente es inquilino que ha pagado por ella, va al juzgado con ese documento. Entonces ya pasamos a otro tema, porque ya tiene un título para estar ocupando. Hay que discutir la legitimidad de ese título, con lo cual ya se alarga el procedimiento. Yo creo que la clave está en una de las cosas que dijo Carmen, que es la demora. Que a cualquier persona que tenga una propiedad que no pueda hacer el uso que le dé la gana de ella, porque para eso es suya, pues cualquier persona que le pase esto, que tenga que estar gastando dinero en un juzgado, peleándose con alguien que se apropió indebidamente, o que allanó, o que ocupó algo que es suyo, claro, eso te machaca, porque dices tú, Dios mío, porque a mí no me preocupa, fíjate, no me preocupa cuando son propiedades que son de bancos o de estas historias, porque esta gente, bueno, al fin y al cabo no lo sufre. Los ocupas, Belén, adquieren derechos, porque a veces vemos que están allí tiempo. No adquiere derechos, pero se aprovechan de la lentitud de la justicia. De hecho, yo creo que todos somos conocedores de que llegan a cobrar cantidades al propietario de la vivienda para que se vaya. Muchos propietarios prefieren pagar para ahorrarse, pues como decía muy bien Victoria, pues tiene que ir al juzgado, tiene que desembolsar dinero, hay que pagar un abogado, un procurador para echar a estos señores, no sabemos cuánto tiempo vamos a tardar, y entonces es mucho mejor, mira, pues te doy una cantidad y te vas, y se aprovechan de esta situación. Pero ellos derechos realmente no adquieren ninguno, porque no tienen ningún derecho para ocupar esa vivienda que pertenece a otra persona o que tiene un derecho de posesión sobre la misma, pero con la lentitud de la justicia y con, digamos, como los procedimientos judiciales que se han arbitrado para tratar de solventar estas situaciones no están funcionando como se pretendía, pues está la mafia, porque la mafia está ahí precisamente para aprovecharse de las necesidades. Hablabais de escasez de vivienda, que desde luego es un problema, ¿no? Porque esta gente, si tuvieran una vivienda social o algo, seguro que no harían eso, pero es que cada día aumentan más, y a veces en los medios de comunicación vemos a familias que sí están muy necesitadas, incluso mujeres con niños que tuvieron que verse obligadas. Un drama tremendo también para ellos, ¿no? Esto, para los que realmente lo necesitan, porque hay también gamberros, por decirlo de alguna manera, ¿eh? No siempre es la necesidad la que lleva esto. Hay profesionales de esas ocupaciones, hay gente que, bueno, hemos visto que ocupan hasta chalés, ocupan todo lo que es ya, y después incluso con malas intenciones, ¿no?
utilizar esos locales, esas casas para artimañas de alguna forma. Hay que distinguir en los que realmente hay ese hay problema esa necesidad y esos otros gamberros que ya están más en... Claro, porque aparte de eso, esta gente que entra sin esa necesidad perentoria que comentamos aquí, acostumbran a destrozar las casas. Además, ya no es que las ocupen y vivan y se vayan tranquilamente, no, es que las dejan destruidas. Yo creo que detrás está este problema de vivienda serio que hay, no solo de que no haya vivienda, sino del encarecimiento que en muchos sitios supone el poder adquirir o alquilar una vivienda. Eso es un problema que está siendo grave últimamente, teniendo en cuenta la desproporcionalidad que hay entre el precio de la vivienda y los sueldos de la gente. Los sueldos y el paro, Victoria, tal vez, ¿no? Bueno, claro, bueno, que no lo puedes pagar. Mucha gente ni sueldo. Claro, la gente que no tiene trabajo, evidentemente, es complicado, es muy complicado. Y yo creo que sí existen viviendas vacías que nadie está utilizando y que a lo mejor podrían hacerse... ¿Pero viviendas vacías con un propietario o sin un propietario? Porque también pero lo que decía José Ángel, has utilizado tus ahorros para tener tú un mañana. Es un propietario que es una persona, pero luego muchas veces son de estas mafias legales, por llamarlo de alguna manera, que son grandes bancos o el banco malo, aquel famoso, que se aprovechó de la crisis económica de hace años, por ejemplo, para adquirir a precios irrisorios o para aprovecharse de personas que no podían pagar la vivienda y se quedaron con ella y no la reutilizan, la dejan vacía. Y con lo que esto supone muchas veces el deterioro de esa vivienda y entonces entra la gente y la ocupa. Eso sí que fue tremendo. Fue tremendo porque además todos sabemos en manos de quiénes están esas viviendas. Efectivamente. Todas. Pues por eso. Fondos buitre. Pero los fondos buitre y en manos de quién. De las personas o personas. Claro, quiénes están en esos fondos buitre. Todos, no decimos nombre, pero todos lo sabemos y es triste. Igual la solución vendría por ahí, que no sería una mala. Es que en cuanto hay una disfunción política o social en este país o en cualquier otro, es como una infección en un cuerpo. Se produce un efecto en la sociedad que produce 1000 problemas de los cuales se aprovechan todas las los bajos instintos y la delincuencia. Y entonces victimizan incluso a la gente que tiene la necesidad de ocupar, que es lo que estamos hablando. Y detrás de esto, nos estamos ya insinuando, hay grandes grupos económicos que al final están lucrándose incluso de esto. El fenómeno ocupado es un problema muy grande debido a un problema mayor. Es el problema social de la vivienda. Evidentemente es la respuesta que la sociedad da a una necesidad perentoria que es tener una vivienda digna. Pero yo, por ejemplo, me pongo en el caso de los ocupas. Yo si, por ejemplo, tengo niños pequeños que no tengo dónde meterlos y sé que hay un montón de viviendas vacías de estos fondos buitre, yo me meto. Es que no te queda otra opción. Claro, que vas a quedar con los niños en la calle si no te dan otra solución. Y luego es que encima incumplen la ley, porque la ley sí que sabe... Y no estamos haciendo apología de la ocupación. No, en absoluto. No estoy... Estamos simplemente opinando sobre el problema. Debatiendo una situación y un problema social. Y la ley lo conoce, porque si nos leemos la ley que modificó la ley de enjuiciamiento civil, precisamente habla de estas necesidades de vivienda, de la situación tan económica, tan perentoria que viven estas familias, e incluso contempla que la persona que está ocupando la vivienda, cuando la van a echar de allí por aplicación del procedimiento de recuperación de la posesión, tiene que comunicar a los servicios sociales que esta persona se encuentra en esta situación, y los servicios sociales en 7 días le tienen que encontrar una solución. Bueno, vamos a conectar con Marián. Adelante, Marián. Hola, Taitantos. Hablamos de Ocupa. ¿Qué opinan en la calle sobre ellos? Pues nos han contado que es un problema muy grave, que necesitamos darle una solución y, claro, queríamos saber si ellos conocen alguna Ocupa o si han sido afectados por alguna Ocupa. Y nos dicen que no, que ellos no conocen a ningún Ocupa, que en sus localidades no hay viviendas ocupadas, pero que saben por la tele que efectivamente el problema de la ocupación sí es muy grave. También queríamos saber si ellos creen que de verdad alguien puede entrar en tu casa cuando vas a comprar el pan y cuando vienes está un individuo dentro o una familia dentro. Y me contestan lo mismo, que esas cosas pasan. Entonces les preguntábamos si creen que
esa persona que tú bajas a por el pan y cuando vienes pueden quedarse ya con tu casa, que si creen que eso está regulado por la ley. Nos dicen que a la gente que la pasó se ha tirado 2 años para poder solucionarlo. Esto todo según su experiencia televisiva, porque ninguno ha pasado por esa experiencia, en lo que oyen en la tele. Preguntábamos también si conocen lo que es el término inquiocupa. Y nos dicen que sí, que bueno, que se ha puesto muy de moda a través de un personaje público que lo ha hecho bastante famoso, y que es el proceso de tener unos inquilinos que no te pagan la vivienda. Yo creía que eso eran morosos, pero parece que son inquiocupas. Entonces, hemos preguntado, ¿ustedes están de alquiler o son propietarios de vivienda? Y nos dicen que muchos estaban en alquiler. Les preguntamos si tienen voluntad de hacerse inquiocupas o ocupas, y nos han dicho que no, que ellos no tienen esa voluntad. Así es que nada, y tantos, os dejo hasta el próximo día. Un saludo. Hasta el próximo día, Marian, gracias. Otro saludo para ti. Bueno, pues ya veis, por si fuera poco lo de ocupa, inquiocupa. O sea que cada día cosas nuevas. Yo no lo sabía esto, me acabo de enterar. A ver, no está bien dicho, porque ya la ley te excluye expresamente, el que tiene un contrato de arrendamiento no entra por la ley de la ocupación, no es correcto ese término. Bueno, será un término coloquial, sí, para llamarlo de alguna manera, son para gente llamar... que no paga el alquiler, Pues el moroso de toda la vida. Claro, lo que decía y entonces ella. le han puesto esto, pero hasta Pero que no bueno, es... en la calle consideran el problema de los ocupas, que es el tema de hoy, grave, y piden soluciones. Pero es curioso, Merche. También Carmen la pedía solución, Pero, y Belén habla de leyes, pero fíjate, nadie conoce ni ha vivido eso. Y dijeron una cosa que ya la dije yo creo que al principio, que es lo mismo, la televisión, determinados programas de televisión y determinados personajes que están queriendo, para desviar nuestra atención a lo mejor de problemas graves que tenemos aquí ahora mismo, terribles como sociedad, y que nos desvían hacia ahí. Porque existe ese fenómeno, pero casi nadie, que no conocemos a nadie que le haya pasado, yo no conozco a nadie que le haya pasado, lo oí en la tele. Bueno, en la tele se oyen muchas cosas y no nos toca tan de cerca. Y me refiero, y sobre todo, eso de que te vas a por el pan y que cuando llegas está tu casa ocupada, eso no es cierto. Bueno, eso yo me imagino que era... Bueno, ya, pero es que lo dice en determinados programas de televisión y la gente No, yo creo que es una forma... No, que lo están diciendo en programas de audiencia nacional. En primer lugar, vas a comprar el pan y si tienes alguno dentro cuando llegas, como bien sabe... Ladrón. Y como decía Carmen, en unas horas lo puedes echar por eso te digo, pero meten a la gente miedo con esa historia, y es una historia. Y esto de los medios de comunicación, y que todos lo hacen los medios de comunicación, dije determinados programas, no los medios de comunicación, determinados programas con determinadas personas que van por donde van. Determinados programas, y a veces salen testimonios de personas que sí lo vivieron, o sea, claro que sí. Tampoco lo hay que poner en duda. Sí, si buscas encuentras. Bueno, creo que tuvimos un caso muy reciente ahora mismo, por ejemplo, con un cantante bastante conocido, con Manu Tenorio. Un cantante, lo que no tengo claro es si tenía contrato de arrendamiento o no, el que le estaba ocupando la vivienda. Es el que puso la palabra esa. Y que ocupa. Por eso decía ella que era un personaje conocido. El personaje que puso. Pero yo le doy la razón a Victoria. Yo realmente no conozco a nadie que le hayan ocupado la vivienda. Lo que sí sé es que, por ejemplo, en ciudades como Madrid, son las viviendas de los bancos, de estos fondos buitre de los que hablábamos, las que están ocupadas. Igual quieren convertir en un problema social algo que no es tan problema social, que afecta tanto a los individuos particulares como puede afectar a estas grandes corporaciones. Hay cosas raras, hay bulos, es que los bulos salen donde hay un fenómeno de alguna problemática. Bueno, pero esto no es un bulo, tampoco frivolicemos. A ver, la ley la han modificado, o sea, si la han modificado es porque este problema lo hay. Y cuando los medios hablan de algo, pueden exagerar en según qué programas, pero a veces en informativos, en sitios serios, salen testimonios de personas que sí lo viven. Si no niego el problema, al contrario. Lo que pasa es que en una situación infectada como esta, también se suman los bulos. Bueno, y entonces hay parte de bulo y mucha parte de verdad, y luego
se producen hasta mafias a la contra, o sea, hay el fenómeno de los desocupadores, que todo esto se reúne, ese mundo absolutamente infeccioso, alrededor de una problemática real, que es la falta de viviendas. Las estadísticas dice que han bajado los últimos, hace 2 o 3 años fue cuando fue el boom de las ocupaciones, el último año han bajado, pero estaba hablando de 18.000 ocupaciones en el año pasado, es decir que no son cuatro historias, entonces lógicamente hay que saber dónde, cómo. Eso no nos lo cuentan. No, lógicamente es tal. Y se supone que lo que estamos hablando en esos sitios, pero que indudablemente existen y están ahí, y está claro que las grandes corporaciones que estamos hablando, mafiosas o semi-mafiosas, son las que más ocupaciones tienen por esa dejadez, pero sigo existiendo que también están perjudicados otro tipo de propietarios, que entonces sí que son los pequeños propietarios, que además tenemos que tener en cuenta que ya no es que te ocupe la casa, si es que no puedes dejar ni cortarle la luz, ni cortarle el agua, tienes que seguir pagando. ¿Y por qué no se pueden echar? Os voy a explicar, cuando estaba oyendo hablar a José Ángel, sí que me estaba recordando una situación que me hacía pensar en que hay una connivencia de los poderes públicos con esta situación, porque me estoy acordando de una sentencia del Tribunal Supremo del año 2011 que decía, estaba hablando de la existencia de un delito de usurpación, es decir, estábamos hablando de la ocupación de una vivienda que era segunda residencia, y decía que el hecho de que te hubiesen forzado la entrada en la vivienda, levantando el candado, etcétera, como no era una vivienda habitual, no dejaba de ser un delito de usurpación. Que como no es allanamiento de morada. No es allanamiento de morada, que es lo grave, para la ley. Claro. Un tratamiento preferente, es que es lamentable. Y luego otra de las cosas, vi alguna sentencia en la que decía que el propietario no había hecho lo suficiente para oponerse a la ocupación. Es más, perdían el juicio los propietarios porque entendían que poner la denuncia a la Guardia Civil no era suficiente para acreditar tu actitud de estar en contra con la ocupación ilegal que han hecho de tu vivienda. Esto tenemos sentencias, no me lo estoy inventando ni sacando de la mano. ¿Qué entendía por no hacer lo suficiente? Tendrías que haberle mandado una carta diciéndole al ocupa que dejase la vivienda, porque ir a poner la denuncia a la Guardia Civil, además te lo dice la sentencia, no era bastante. Con eso ya te digo el nivel de protección que tenemos. Pues estoy hablando de una sentencia del 2011 y esto se intentó paliar en el 2018 precisamente por el fenómeno ocupa, porque lo que inicialmente empezó siendo una situación, me imagino, aislada, al final acabó convirtiéndose en un fenómeno social. Pero todo esto lo que revela es ese gran problema de escasez de vivienda, que en lugar de atajar el problema como tendrían que hacerlo con unas políticas adecuadas, lo intenta solucionar siempre cargando la responsabilidad en los propietarios de las viviendas. Por eso existen inquiocupas, porque ahora a ver quién alquila una vivienda sabiendo que pueden alegar vulnerabilidad y te los puedes tener en casa 2 años y pagarte la renta y encima tú pagando los suministros. Entonces nadie se arriesga a alquilar una vivienda. ¿Y qué pasa si resulta que te ocupan la vivienda? Pues nada, ya veremos a ver cuándo los echamos. Pero de esa manera yo no tengo a esta gente en la calle reclamando una vivienda. Sí, al final todo esto no es que salga por generación espontánea, es que hay un fallo terrorífico por parte de todos los gobiernos que ha habido en este país desde la mal llamada transición. Entonces hay una problemática que no han atajado porque no han querido atajarlo. Al final, los tribunales, los gobiernos, o sea, el poder legislativo, el poder ejecutivo, está detrás del fallo este. Y ahora mismo es una emergencia nacional el problema de la vivienda. Y de ahí disfunciones como el fenómeno ocupa, y con todas sus variedades de inquiocupas o desocupadores, etcétera, y toda una playa de fenómenos extraños por una dejadez absoluta de gobierno. De múltiples gobiernos. De múltiples gobiernos, de todos.
Es que hay unos intereses económicos detrás que son los que mueven los hilos Claro. de los gobiernos, que si hiciesen lo que tenían que hacer no permitirían fondos buitre y que Claro. te sacasen de tu casa que ya habías pagado, como hicieron, todos conocemos que pasó en Madrid con algunos propietarios de vivienda que habían pagado la vivienda, vinieron los fondos buitre y los echaron de su casa. Sí, sí, sí. No, es que hay problemas relacionados con eso, pues de que viviendas sociales, en según qué comunidad autónoma, las vendieron a fondos buitres o con gente dentro. O sea, es un problema gravísimo que parece que eran problemas domésticos y al final se han convertido en una emergencia nacional. Pero nadie lo plantea en esos términos y habría que plantearlo en términos de urgencia. Bueno, las administraciones es que son muy poco sensibles al dolor humano y detrás de esto, de estas ocupaciones, hablábamos de los gamberros, quitando a esos, pero hay... Gamberros y delincuentes. Exacto, pero el resto hay muchos dramas. Hay que resolverles el drama. Muchas familias, Efectivamente. claro. Hay dramas y hay dolor y hay angustia. ¿Qué Luego está soluciones veis? Porque una importante yo creo que sería la sensibilización de los poderes públicos, que solo les importan negocios y dinero, la sensibilización con el ciudadano, con los sentimientos y las emociones de los ciudadanos. Es que es tan frío esto de la política, ¿no? Y de los poderes. No tienen problema de viviendas. Claro. Están enmascarando el problema de la vivienda Sí, con otros problemas, con el tema de los pisos turísticos, con los de otras cosas, se enmascara, pero en el fondo de la verdad está esa carencia y esas modificaciones de la ley de vivienda, de la ley de alquileres. Y además está muy bien todas esas modificaciones Sí. que nos contó también contadas Sí, de ley, pero que luego, como tienes que esperar un año a que llegue el juicio, porque luego tenemos detrás el problema de la lacra esta de que no judicialmente no hay una intervención rápida que te pueda resolver el problema, pues al final no sirven de nada esas modificaciones. Yo creo que con la sensibilización no es suficiente y lo que hay que adoptar son políticas públicas. Pero es que la sensibilización puede llevar a esas políticas. Es que ¿no? supuestamente la sensibilización la tiene, porque tú te lees la ley. Yo os recomiendo que cojáis la modificación esta del año 2018. No sea para ti toda, ¿eh? Luego no se Bueno, acuerdas. son 5 hojas nada más, o sea, es cortita, pero leedos en preámbulo, porque la verdad es que da la sensación que el gobierno está súper sensibilizado con el problema de estas personas de situación de vulnerabilidad. Pero el papel aguanta todo, ¿verdad? se hablan de las mafias que se aprovechan de ellos, pero no nos dicen que las principales mafias que se aprovechan de la situación son los fondos buitre que están amparados en los gobiernos. Efectivamente. Bueno, pues ahora como a mí me están avisando allí que ya hay que terminar, ¿queréis decir algo cada uno al final? ¿Una solución o algo sobre el problema? Lo que queráis para poner el broche a esta tertulia, que igual tenía que ser mucho más larga, ¿eh? Bueno, pues yo para poner el broche, que creo que ya lo comentamos aquí, estamos culpabilizando a las personas que ocupan las viviendas. Yo creo que no son culpables, son víctimas de un gran problema social al que los gobiernos no le están dando solución y que están trasladando el problema hacia los propietarios de vivienda, que no están defendiendo tampoco el derecho de propiedad que está consagrado en el artículo 33 de la Constitución. Y entonces trata de resolver este problema desviándolo precisamente a las personas que, como muy bien decíais, habían estado trabajando para tener un seguro en su jubilación y al final se ven privadas de todo porque un problema social pretenden arreglarlo con ellos. Yo creo que aquí hay dos víctimas, que es como tú muy bien decías, las personas que tienen una necesidad de una vivienda digna, y hay otra víctima que es aquella persona que es propietaria de una vivienda y que no puede disponer de ella porque hay alguien ahí, la ley no le ayuda, ¿no? Entonces, todo lo demás, las mafias, los fondos buitres, tal, a mí me sobran. A mí me preocupa esa gente y por ahí es por donde hay que ir a resolver, yo creo. Sí, pero el problema son precisamente esos poderes, esos fondos buitre, estas corporaciones que se aprovechan del tema. Evidentemente que hay estas dos víctimas que dices, pero lo otro es realmente la parte corrosiva. Y entonces eso es lo que hay que atacar, pero en realidad son los que están introducidos en los órganos de poder. Y entonces en esa situación, por culpa de un sistema totalmente injusto, da lugar a que el pueblo no cuente para nada, que solo cuenten las corporaciones. Y así no se va a ningún lado.
Yo creo que es un problema muy grave porque estamos perjudicando tanto a esas personas que necesitan esa vivienda como a los pequeños propietarios que viven de esa posibilidad de alquilar y se sienten ocupadas de esa posibilidad. Y yo creo que al final es una forma de enmascarar el problema clave de la vivienda en España, que hay que de una vez afrontarlo, de una vez en conjunto, no parches, argumentar cosas, otras disculpas. ¿La solución estaría en reformas legales, Belén? Necesariamente tiene que pasar por políticas públicas e incluso yo hablaría de intervencionistas. Bueno, pues aquí vemos el problema muy serio, como toda la gente en la calle, porque en la encuesta de Marianne la gente así lo manifestaba, y nosotros, que somos ciudadanos, que nos movemos en una sociedad, pues, también lo vemos día a día, que la gente está muy preocupada, entre otros problemas que hay muchos, y iremos hablando aquí de todos, el de esas ocupaciones ilegales. Así que urge una solución, reformas legales, como afirmaba Belén, o lo que sea, pero desde luego una solución ya, porque llevamos así, esto no es de ayer ni de antes de ayer, llevamos así años, con diferentes gobiernos, años. Solución pedimos aquí. Hasta la semana que viene.